Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas por México? Muy bien. Bueno, lamentablemente cumpliendo la agenda que proponías en el temario de el socialismo al siglo XXI, así de que ya el próximo domingo se entregan constancias a quienes sacaron el mayor número de votos en la renovación, esta primera renovación del Poder Judicial mexicano, y el próximo 1 de septiembre entrarían en funciones. Y pues con una serie ya de, ya sabes, como suele suceder en todos lados y en este tipo de procesos, aparecen informaciones desconocidas, se investiga a fondo a la gente y demás. Y así para el anecdotario, te comentaría que se dice que quien sacó el mayor número de votos, caballero, no tiene título de abogado. Ah, A- caramba. al parecer, al parecer, este, se dice, no ha habido desmentido ni mucho menos, hay silencio en torno a ese tema, que efectivamente sí terminó su carrera universitaria, pero que no tramitó su título, luego entonces no tiene cédula profesional, que es algo que tú me preguntabas en una sesión anterior, si ese tipo de información era pública. Claro. Entonces, bueno, ahora está resultando eso y de la misma forma hizo estudios de maestría que efectivamente se pueden cursar, pero sin la respectiva cédula profesional. Entonces son de las cosas que empiezan a aparecer, pero y bueno, vamos a ver qué resulta. En el derecho electoral podría resultar inelegible aun cuando fue electo. Y ya viene una serie de vericuetos legales que ya veremos en qué termina. Pero en Tú cuanto a sabes la jornada electoral, está cerrándose el proceso con la entrega de constancias el próximo fin de semana por la autoridad electoral. Así de que ese punto estuve de la viendo agenda está cumplido. sí, estuve mirando unos videos, me enviaron un video de creo que fue un senador en el Congreso, un senador, un diputado, en un debate en el Congreso de México. No recuerdo el nombre del congresista, pero muy buena su intervención porque él logró colocar unos videos donde se ve a dos de las personas, de las personas que supuestamente integraban la comisión evaluadora, porque creo que había una comisión evaluadora que Sí. se encargaba de revisar los documentos de los que se postulaban y eran los que decidían quién se postulaba, quién sí y quién no. Y creo que era como un examen que les hacen para cuando se postulan a algún cargo. Y el jurado les hacía preguntas a estas señoras y las señoras no sabían nada, quedaban como que al punto que una de ellas le formularon una interrogante que se supone que es una cosa básica para cualquier estudiante de derecho, para cualquier abogado recién graduado, y no supo responder, dijo que no sabía la respuesta. Entonces, este congresista decía, ¿cómo es posible que estas hayan sido las personas que estaban evaluando a los que se iban a postular? Y no solamente eso, sino que ellas también se pudieron postular y creo que resultaron electas para ser magistradas en altos tribunales de México. Yo quedé realmente sorprendido con eso. Increíble. Y vi otro video donde muestran, creo que al esposo de la presidenta cuando estaba sacando el acordeón para también votar. Yo digo, qué cosa tan increíble, de verdad, lo que acaba de ocurrir en México. No, no, no deja de sorprenderme, Sergio, esto, de verdad. Sí, mira, estoy aquí tratando de localizar un acordeón que me encontré tirado en el piso hace 3 días caminando aquí por Ciudad de México. Estoy Ajá. ahorita en el desarrollo del tema y si no, en el futuro nada más como anécdota para que
lo veas efectivamente y me lo encontré tirado días después, te digo, alguien decidió hacerlo público de manera anónima poniéndolo en una banqueta. Y Ah, imagínate. efectivamente, ese proceso de preselección de aceptación de candidaturas fue cuestionado por esto que tú nos comentas. Fue una convocatoria abierta y bueno, evidentemente hubo gente que se inscribió. Teóricamente debieron de cumplir con sus requisitos profesionales. De hecho, hay otra corriente que cuestiona este tipo de personas, cómo es posible, con qué ética te presentas, si sabes que no sabes nada y con ese conocimiento pretendes ser parte de un órgano jurisdiccional importante, que son la mayoría fueron órganos federales. Entonces, en manos de eso viene a quedar la justicia mexicana en los próximos años y pues habrá mucho que escribir todavía. Habrá mucho que ver cómo vienen resolviéndose los asuntos. Seguramente los internacionalistas van a tener buen trabajo porque si empieza a tener visos de ilegalidad este tipo de resoluciones, la Corte Interamericana va a tener trabajo desde México por un buen rato. Sí, ojalá, mira, ojalá, bueno, ya el proceso terminó, creo que lo comentábamos en el programa anterior, pero ojalá esto no le vaya a costar caro a los mexicanos como nos costó a los venezolanos. Haber perdido el poder judicial, haber perdido la independencia del poder judicial en Venezuela, nos ha salido muy caro, muy caro. Yo me encuentro en este momento en el exilio, viviendo en el exilio fuera de mi país, estoy en Estados Unidos, producto justamente de una decisión de un tribunal de mi país. Y así como yo, hay cantidad de venezolanos, periodistas, abogados, dirigentes políticos, activistas políticos, que hemos tenido que salir de Venezuela producto de decisiones de tribunales y de jueces que trabajan evidentemente para el gobierno de Venezuela, que ejecutan acciones atendiendo órdenes políticas del gobierno de Venezuela y así se ha desatado en Venezuela una persecución a todos los niveles, al punto de que hoy por hoy hay una enorme cantidad de venezolanos que hemos tenido que salir. ¿Por qué? Porque no tenemos en Venezuela un poder judicial en el que podamos creer, un poder judicial en el que podamos creer. No tenemos jueces en los que podamos político opositor pueda ganar un juicio en Venezuela. No lo va a ganar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los jueces en Venezuela se convirtieron en activistas políticos, en dirigentes políticos que atienden lineamientos políticos del gobierno. Y no existe en Venezuela en este momento, no existe un solo juez en ninguna parte de Venezuela, en ninguno de los 23 estados, en ninguno de los 335 municipios que tiene Venezuela, no existe un juez que pueda producir una decisión o una sentencia contraria a los intereses del gobierno. Y eso es terrible. Eso es terrible para una nación que no pueda contar con un poder judicial independiente. Y por eso decíamos que ojalá no le pase lo mismo a México con esto que acaba de ocurrir hace una semana. Ojalá no le pase lo mismo a México, que se pierda la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces, la independencia de los tribunales, la independencia de las cortes para tomar decisiones y sentencias contrarias al gobierno, ¿verdad? Y no se trata de que sean contrarias al gobierno, porque sí, sino que sean apegadas a derecho, es decir, A a los lo que dice la excesos. ley. Exacto, a lo que dice la ley. Usted puede estar en el gobierno, usted puede ser gobernador, usted puede ser presidente, usted puede ser alcalde, pero usted no puede estar por encima de la ley. Y lo que puede decirle eso a un alcalde, a un gobernador, a un diputado, a un congresista o a un presidente es un juez que sea independiente, que sepa que está allí para actuar apegado a derecho, apegado a la ley y no para recibir llamadas telefónicas del jefe del partido y del jefe del gobierno que le dice, decide esto, haz aquello, aun cuando eso contravenga la ley. Entonces, ojalá que eso no pase. De verdad que
Mira, yo ruego mucho que esto no le pase a México porque lo hemos vivido en Venezuela. Tenemos más de 20 años viviendo esto en Venezuela y ya sabemos las terribles consecuencias que eso significa. No sé si ya pasamos al tema que nos toca, que es Cla- Fuerza Armada. Así es, bien vale la pena, digo, ya abundar sobre el tema, creo que no es prudente o ya no es necesario por ahora, ya es un hecho consumado. Por consumarse, habrá actores que probablemente, de hecho ya hubo alguien que inició el proceso de impugnación sobre resultados y demás, entonces ya iremos viendo qué es lo que sucede, sobre todo porque también en ese aspecto es un procedimiento inédito y vamos a ver cómo se resuelve, en qué sentido van las cosas, las argumentaciones. Entonces, en ese sentido todavía hay historia que escribir, pero creo que no nos ocupa en este momento. Así de que vayamos a el otro punto en la agenda que también ya ha ido permeándose desde el sexenio pasado, que es la cuestión de las Fuerzas Armadas. Sí, el tema de los militares es muy importante, al igual que los otros temas que hemos abordado. En el caso venezolano, en el caso venezolano, es importante recordarle a las personas que han venido siguiendo estos programas que hemos estado haciendo, que Hugo Chávez era un militar retirado, un militar que dio un golpe de Estado, un militar que dio un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 contra un gobierno legítimamente electo, que era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un líder fundamental del Partido de Acción Democrática. Carlos Andrés Pérez fue electo, es decir, llegó a la presidencia de la República por segunda vez con votos, participó en un proceso electoral y ganó. Y obviamente al ganar, pues asumió la presidencia. Pérez ganó las elecciones en diciembre de 1998, diciembre del 98, ganó sus elecciones en Buena Lid. Y, perdón, debo ir atrás, de 1989, estaba confundiendo la fecha. Pérez gana en 1989, su segundo mandato, diciembre del 89, y le correspondía, obviamente, un mandato, como lo establecía la Constitución, de 5 años. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el 4 de febrero del 92, Hugo Chávez, junto con un grupo de militares, le dio un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Ese golpe de Estado ciertamente no logró su cometido, pero debilitó de alguna manera las instituciones democráticas venezolanas. Hubo un segundo golpe de Estado el 27 de noviembre de 1992, promovido por Hugo Chávez, que estaba preso pero que desde la cárcel promovió un segundo golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y ese segundo golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez también fracasó. Pero de allí viene Hugo Chávez. Luego, Chávez es detenido, a Carlos Andrés Pérez lo destituye la Corte Suprema de Justicia por un supuesto caso de corrupción que después se demostró que era completamente falso. Fue un caso forjado, montado, un expediente amañado y desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en ese momento cedió a las presiones de grupos económicos y grupos políticos y decidió no solamente el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, sino su destitución en el año 1993. Pero ya la figura de Chávez, la figura militar, pues ya estaba, digamos, en la palestra. Luego vino el gobierno de Rafael Caldera, que sucedió a Carlos Andrés Pérez, y lamentablemente el expresidente Caldera tomó una de las decisiones más nefastas que haya podido tomar en toda su carrera política, porque sobreselló el juicio a Hugo Chávez, es decir, no dejó que Chávez fuera enjuiciado, ¿verdad? Y lo dejó en libertad, lo dejó en la calle. Chávez pudo salir a la calle, pudo ser candidato presidencial, pudo hacer política y luego ganó las elecciones presidenciales en el año 98 y llegó al poder en enero de 1999.
Desde que comenzó, desde que tomó juramento como presidente, el mismo día, Chávez se propuso incorporar a la Fuerza Armada a la política, es decir, politizó a la Fuerza Armada. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1961 siempre le había dado carácter apolítico o no partidista a la Fuerza Armada. Y era algo muy sagrado, como tiene que ser. La Fuerza Armada no puede ser una institución político-partidista, porque la Fuerza Armada no puede estar al servicio, como lo decía la Constitución, de ninguna parcialidad política. No puede ser que la Fuerza Armada atienda alineamientos de un partido. No, la Fuerza Armada no estaba para atender los lineamientos de un partido, porque la Fuerza Armada estaba para defender al país, a la totalidad de los venezolanos. Si somos 30 millones de venezolanos, la Fuerza Armada Nacional debe defender a los 30 millones de venezolanos, sin importar si unos son del partido del gobierno, si unos son de la oposición, si unos son independientes, nada de eso. Siempre fue así el carácter apolítico y apartidista de la Fuerza Armada. Pero ¿qué hace Chávez cuando toma posesión en enero de 1999? Comienza un proceso de politización de la Fuerza Armada. Chávez inventó un plan que llamó el Plan Bolívar 2000. ¿Y qué era el Plan Bolívar 2000? El Plan Bolívar 2000 era un plan que metía a la Fuerza Armada a construir carreteras, a construir puentes, a reparar acueductos, a repartir bolsas de comida, es decir, metió a la Fuerza Armada a hacer un montón de cosas que no tenía por qué hacer la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada no estaba para reparar un puente. ¿Por qué? Porque para reparar un puente está el sector privado. Si a ti se te cae un puente en una carretera, ¿tú qué haces? Sacas un contrato, se lo das a una contratista, una empresa privada, donde hay ingenieros, donde hay expertos en vialidad, y ellos son los que se encargan de construir el puente. ¿Verdad? Si se daña un acueducto, usted saca un contrato, contrata a una empresa encargada de ejecutar esos trabajos y esa empresa es la que se encarga de reparar el acueducto. Si hay un problema con la electricidad, pues se contrata una empresa privada que se encargue de eso y la empresa repara el problema que hay con la electricidad. Así funciona en todos los países del mundo. Pero ¿qué hizo Chávez? Se caía un puente, mandaba a la Fuerza Armada. Se caía un acueducto, mandaba a la Fuerza Armada. Había que pintar un hospital, mandaba a la Fuerza Armada. Había que pintar una escuela, mandaba a la Fuerza Armada. Había que repartir medicinas, mandaba a la Fuerza Armada. Repartir comida, mandaba a la Fuerza Armada. Y puso a la Fuerza Armada, con eso que llamó Plan Bolívar 2000, a hacer cosas que no le correspondían a la Fuerza Armada. Y empezó la utilización de la Fuerza Armada con fines político-partidistas. Y ahí empezó la debacle, lamentablemente. Luego, ¿qué hicieron? Modificaron la Constitución y permitieron el voto para los militares, lo cual no es que sea malo. No es que sea malo que un militar vaya y vote, porque evidentemente alguien pudiera decir, bueno, es su derecho. Él también tiene derecho a votar y derecho a elegir. Sí, pero tenías que colocarle a eso ciertas barreras. Una cosa es que un militar vaya a votar el día de las elecciones y otra cosa es que los militares hagan campaña política y se involucren en la campaña política apoyando alcaldes, apoyando gobernadores, apoyando al gobierno. Entonces, lo que comenzó siendo aparentemente una buena idea, que era darle a los militares su derecho de votar en un proceso electoral, terminó convirtiéndose en algo totalmente diferente. Porque ahora en Venezuela tú ves a militares haciendo campaña, campaña. Los militares hacen campaña, los militares graban videos llamando a votar por un alcalde, graban videos llamando a votar por un gobernador, llaman videos llamando a votar por Maduro. O sea, eso nunca se había visto. Eso en 40, 50 años de democracia, jamás ni en los gobiernos de Caldera, ni en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ni el gobierno de Lucinchi, ni en ningún gobierno verdaderamente democrático,
tuviste a un oficial uniformado con su uniforme militar y todas sus insignias llamando a votar por un presidente o llamando a votar por un candidato. Eso no ocurría. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada se supone debía ser una Fuerza Armada independiente, no política, no partidista, que estaba al margen de la diatriba política. ¿Qué otra cosa hizo Chávez? Empezó a promover militares a cargos de gobierno. Entonces, cargos dentro de la administración pública que estaban de alguna manera reservados para civiles y que siempre fueron ocupados por civiles, Chávez empezó a nombrar militares en esos cargos. Entonces, el director de presupuesto de una alcaldía era un militar. El director de presupuesto de una gobernación era el militar. El ministro de Finanzas, un militar. El ministro de Petróleo, un militar. El presidente de Petróleo de Venezuela, un militar. Y entonces de pronto toda la administración pública venezolana se vio atiborrada de militares activos, Ujú. uniformados, ejerciendo cargos en la administración pública, lo cual es una perversión total. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, todo militar que quiera ir a la administración pública, antes de ir a la administración pública, tiene que renunciar a su condición de militar. Usted quiere pasar a la vida civil, usted es coronel del ejército y a usted le están ofreciendo un cargo de director de presupuesto, de director de planificación en una gobernación, en un ministerio. Muy bien, perfecto, usted tiene derecho a ir a ese cargo, pero antes páseme por escrito su renuncia porque ya usted deja de ser militar. Usted ya dejó la carrera militar y se fue a un cargo civil. No, Chávez mantenía al general como general del ejército y mantenía al coronel como coronel del ejército, pero lo mantenía en un cargo dentro de la administración pública. Y entonces pasaban cosas como esta, que el ministro de un despacho, llámese como se llame, era un capitán, el capitán era el ministro, pero el subalterno del ministro era un general. Y tú decías, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es que el coronel es el ministro y el general es el subalterno del coronel? Entonces se veían esas cosas como extrañas. Uno decía, bueno, ¿qué es esto? Eso como que como que no encaja, ¿verdad? Y empezaron a verse esas perversiones, militares manejando presupuesto, manejando dinero. ¿Por qué lo hizo Chávez? No fue que lo hizo porque le metió al loco, lo hizo con premeditación y alevosía y puso a militares a manejar dinero, a manejar recursos, ¿para qué? Para corromperlos y así se aseguraba la lealtad de esos militares, dejándolos robar dinero, dejándolos manejar recursos, él se aseguraba la lealtad de esos militares, los afiliaba a su corriente política y luego que los tenía en el gobierno, los volvía a mandar a la Fuerza Armada. Después que los corrompía en la administración pública, los regresaba a la Fuerza Armada y los nombraba jefe de un batallón, jefe por allá, jefe de un destacamento, le daba un cargo altísimo dentro de la Fuerza Armada, lo cual era una absoluta perversión. Entonces, así empezaron, así empezaron, politizando la Fuerza Armada, corrompiendo a la Fuerza Armada a niveles nunca antes vistos, desvirtuando la verdadera función y la verdadera misión de la Fuerza Armada y lo peor, convirtiendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lamentablemente la han convertido al día de hoy, en un partido político. La Fuerza Armada Venezolana hoy por hoy es un partido político que sigue lineamientos políticos, cuyo lema es Viva Chávez, Chávez vive, Chávez siempre. Entonces, por favor, la Fuerza Armada metida de llena en política, haciendo política, participando en actos proselitistas, generales uniformados montados en una tarima, dando un discurso político en una campaña electoral. Eso jamás se había visto y eso es sumamente pernicioso. Pero todo eso que les permitió el control del aparato militar,
el control del aparato militar. Luego vino un proceso de ideologización socialista y comunista dentro de la Fuerza Armada. Empezaron a llegar asesores rusos, chinos, cubanos, y entonces empezaron a meterle ideología a la Fuerza Armada, que ahora resulta que para que tú seas de la Fuerza Armada tienes que ser socialista, tienes que ser chavista, tienes que ser madurista, tú no puedes ser capitalista. O sea, si tú dices dentro de un cuartel que tú eres capitalista y que tú amas el capitalismo y que tú no eres socialista, ni eres revolucionario, ni amas a Chávez, está fuera de la Fuerza Armada. O si no está fuera, te mandan para un sitio donde, en la selva, donde nadie te vea. Te castigan porque tú has cometido un sacrilegio al no idolatrar a Chávez, al no idolatrar a los Castro en Cuba, a no idolatrar a Vladimir Putin en Rusia, a no idolatrar a los chinos, a no idolatrar a los iraníes. Entonces, ¿qué tenemos después de aquel golpe de Estado del 92 y después que Chávez asumiera el poder en 1999? ¿Qué tenemos 25 años después en Venezuela? Lamentablemente una Fuerza Armada Nacional Bolivariana politizada, partidizada, ideologizada casi que al 100% en cuanto a socialismo del siglo XXI, en cuanto a revolución, etcétera, etcétera. Y eso obviamente le ha hecho un gran daño a la democracia venezolana porque no tienes una Fuerza Armada institucional como la tuvimos en años anteriores, sino que lamentablemente tienes una Fuerza Armada que está al servicio de, el gobierno de Maduro y que ejecuta obviamente todas las acciones que Maduro le ordena sin percatarse de si esas acciones son legales, si son ilegales, si violan la Constitución, si no violan la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera ha permitido que Maduro se mantenga en el poder. El control sobre el aparato militar es una de las razones por las cuales Maduro se ha mantenido más en el poder porque tiene el control de las armas, el control de los tanques, el control de los cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá, y con esto termino, que ese no sea el próximo paso en México. Cuidado México, porque ya México, lo hemos dicho, ya tienen el poder ejecutivo, ya tienen el poder legislativo y ahora tienen el poder judicial. Ojalá que ese proceso de politización, partidización e ideologización no lo vayan a meter dentro de la Fuerza Armada y dentro de los militares mexicanos, Sergio. Fíjate que este asunto de la ideologización, por lo que nos comentas, es un proceso de mediano plazo. Aquí ha cambiado el papel de las Fuerzas Armadas pues, desde el sexenio del presidente anterior. Y es un tema que a mí me gusta analizar. De hecho, fue mi tesis en George Washington, el problema de la guerra contra las drogas del presidente Calderón, que fue un problema de comunicación política. Nosotros Ujú. cursamos la maestría en comunicación política y gobernanza estratégica. Así es. Entonces, recuerdo que al momento que iniciaba y que planteaba yo mi tema, este, los compañeros reaccionaban y me veían raro. Bueno, ¿cómo es que este tipo pretende limpiar o lavar la cara a una administración o a una institución que socialmente fue cuestionada? Y la verdad es que me puse a investigar. Entonces, el asunto fue que la comunicación de la presidencia fue deficiente, porque en los hechos veíamos las encuestas cuando las compartía la única institución confiable en México, más que la iglesia, es el ejército mexicano. El ejército Ujú. mexicano resguardaba, garantizaba seguridad, atendía en los desastres naturales. De hecho, cambió un poco porque por cuestión de presupuesto, algo que tú dices, reasignación de funciones.
pero era algo, yo recuerdo cuando iniciaba mi participación en la vida política, cuando había posibilidades de conflicto entre militantes de partido, y tengo muy claro un evento en Mérida, Yucatán, una alternancia que ganamos en una alcaldía. Mm. La dirigencia del partido pidió la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y llegó un destacamento de soldados de policía militar a resguardar y a interponerse entre los dos bandos que estuvieron a nada de liarse en una lucha callejera. Mm. Ese es el ejército mexicano. Es Esperemos correcto, así que es. no cambie, pero si están empezando a dar cosas, administran aduanas, administran aeropuertos y demás, y atendiendo pues a la instrucción del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República desde la Constitución. Entonces, es una asignatura que está en desarrollo. Esta yo creo que va a llevar más tiempo que la transformación de los poderes, para parafrasearlos. Entonces, esperemos que se mantengan y que llegue a buen término, que el tiempo no dé oportunidad de la ideologización y que se mantenga esta institución reconocida por los mexicanos hasta hace algún tiempo como una de las más confiables, como te digo, inclusive más allá que la propia Iglesia Católica mexicana. Gustavo, Ojalá. pues muchas gracias. Un placer seguir compartiendo estas asignaturas, prender el semáforo, no solo para los mexicanos, sino para nuestra Latinoamérica y los demás países del mundo que estén viviendo este proceso de cambios. Está revuelto el mundo, estamos recientemente viendo cosas en Medio Oriente, algo que referías, la cuestión de Irán. Cosas están pasando que no debemos de dejar inadvertidas, y bueno, es la intención de este espacio, hacer una aportación que quede para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Muy gentil de tu parte y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, que tengas excelente día. Igualmente.